¿Listos para la palabra? Amén. Isaías capítulo 9. Déjame abrir mi Biblia. Mi esposa y yo nos sentimos muy bendecidos con todos nuestros nietos y nuestras nietas, disculpen. No nos merecemos todas las bendiciones que tenemos en esta vida y le damos gracias a Dios por esta iglesia, por todos ustedes, a nuestros hijos, por nuestras nietas, por la salud que ahorita disfrutamos, pero lo más bonito es poder servir al Señor junto con toda mi familia y con todos ustedes, y espero que por largo tiempo pueda hacerlo. Bueno, como dice allá arriba, feliz Adviento. Adviento no es un viento, el Adviento es una temporada del año, y este es, en inglés es Advent, y es algo que muchos cristianos lo celebran. ¿Okay? La palabra Adviento significa apariencia, venida, llegada, y más que nada es un reconocimiento de que Jesús vino a esta tierra, Dios encarnado a morir por nuestros pecados, y también recordamos que va a venir otra vez, una segunda vez, para establecer su reino. Y esa temporada en la cual estamos actualmente de Adviento dura 4 domingos. Comenzó el domingo pasado, el 27, hoy es el segundo domingo de Adviento, y quizás tú digas, pues no somos católicos, no somos luteranos, estamos celebrando el Adviento. Primero de todo, no es una práctica únicamente católica, únicamente luterana, es algo que todo cristiano lo celebró antes de la Reforma Protestante, y hoy día hay muchos grupos que aún guardan esta tradición. Una página cristiana nos recuerda acerca del Adviento. La celebración de Adviento es tanto una conmemoración de la primera venida de Cristo como una anticipación de su segunda venida. Así como Israel anhelaba que viniera su Mesías, los cristianos anhelan que su Salvador regrese. Entonces, no estoy diciendo que estamos estableciendo una tradición nueva, pero no estaría mal, no estaría de más si quisiéramos cada uno a su manera celebrar este tiempo, porque es algo bonito y especial vivir en anticipación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, todo el año, y cuanto más en un tiempo donde estamos a punto de celebrar su primera venida, un evento sumamente glorioso. Entonces, Isaías capítulo 9, quiero que leamos juntos el versículo 6 y 7. ¿Podemos hacer eso? Amén. Este va a ser el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una pregunta, ¿usted sabe lo que este pasaje logra hacer? Logra consolar al pueblo de Dios, logra consolar a personas que han entregado sus vidas a Jesucristo. ¿Cómo usted consuela a una persona que ha perdido a un ser querido? ¿Cómo es que usted consuela a una persona que está junto a la muerte? ¿Cómo es que usted consuela a una persona que está viviendo una injusticia o está en medio de una tragedia? Pues hay diferentes maneras que lo hacemos nosotros. Una de las maneras que Dios lo hace es señalándoles hacia la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las maneras que Dios consuela a los suyos, y quizás uno dice, pues ¿cómo eso me consuela? Yo estoy pasando por muchas dificultades, eso no me consuela, y eso es lo que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. Vamos a ver cómo es que Dios consuela a
a sus hijos, a los que creen en Él por medio de la venida de su Mesías, la encarnación de Jesús y la segunda venida de Él. Entonces, casi todo nuestro mensaje esta tarde va a salir del libro del profeta Isaías, ¿okay? Y les quiero dar un pequeño trasfondo acerca del profeta Isaías, acerca de este libro, para que puedan entender por qué Isaías dice las cosas que dicen y cuál es el significado de las cosas que él dice en nuestras vidas, especialmente en este tiempo de Navidad, de Adviento que estamos viviendo. Isaías vivía en unos tiempos donde la nación de Israel estaba completamente entregada a la idolatría, a la opresión. Trataban a sus prójimos en unas maneras injustas, les robaban, se robaban uno a otro, y su adoración, todavía llegaban al templo, pero su adoración era superficial. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Entonces el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías, en vez de vivir en santidad, vivía en idolatría y en gran pecado, y los mismos reyes, que supuestamente eran los ejemplos de la nación, vivían también en idolatría. En 2 de Reyes capítulo 16 había un rey que se llamaba Acaz, y la Biblia dice que él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como lo hizo David su padre. Él anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo pasar a su hijo por el fuego, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Eso era idolatría, de la peor. Entonces Dios tiene un gran dilema. Él quiere un pueblo santo, Él quiere un pueblo dedicado 100% a Él, y no lo tiene. Entonces Él levanta a un profeta llamado Isaías a predicarle a la nación judía, que en este tiempo era Judá, el reino del sur, que se arrepientan de sus pecados, que regresen a Dios y que vivan según su ley. Entonces Isaías se dedicó a predicar el arrepentimiento y les advirtió: si no se arrepienten, si no regresan a la ley y a los caminos del Señor, Dios va a traer juicio sobre esta nación. Y por años él predicó, pero la gente no escuchó a Isaías, como hoy en día muchos no escuchan a los predicadores. Y en el año 586 antes de Cristo, los babilónicos llegaron y cautivaron a todos los judíos, y usando invasión, usando brutalidad, usando guerra, se los llevaron y los pusieron en Babilonia, donde no podían adorar a Dios, donde no podían hacer absolutamente nada. Entonces te puedes imaginar, este es un acto de la historia literal que ocurrió, tú lo puedes investigar. ¿Te imaginas cómo te sentirías tú si estuvieras en un país extranjero? No puedes adorar a tu Dios, todo el mundo es pagano, pero eso es lo que ellos escarmentaron por su pecado. Ahora, lo interesante, lo tremendo y lo bueno que es Dios es que, salpicado entre las profecías y las prédicas de Isaías del arrepentimiento, Él junto con esas promesas mezcló consolación, palabras, promesas de consolación, de paz, de ánimo. Y es algo increíble, porque este es un pueblo no merecedor de su misericordia, pero Dios, en medio de estas violaciones de su ley, sin darles fechas, les comenzó a hablar a los israelitas de que un tiempo en el futuro ellos iban a ser perdonados, ellos iban a entrar en un tiempo de paz, de tranquilidad. Pero ojo, esta paz que ellos iban a entrar en el futuro, después que Dios les perdone y los restaure, iba a venir por medio de una persona. Y esa persona fue el Hijo, pues en ese tiempo no se conocía como el Hijo de Dios, era el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel, único y no semejante a ningún otro, que regresaría algún día, como les digo, sin ninguna fecha, para liberar al pueblo de sus pecados, para establecer su reino sobre todo el mundo, comenzando en Jerusalén,
y finalmente esta nación alcanzaría el descanso de sus opresores que no había tenido en mucho tiempo. Mezclado el mensaje de consolación con el mensaje de juicio y de cautiverio. Entonces les quiero dar un ejemplo de ese mensaje de esperanza en medio del juicio. Isaías 7:14, ustedes han escuchado este versículo. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre que Emmanuel, Dios con nosotros. En medio de arrepiéntanse y dejen el pecado y la idolatría, no hagan ídolos, viene el Señor, les va a dar una señal. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y su nombre va a ser Emmanuel, que significa que Dios va a estar con nosotros. Y lo que acabamos de leer, Isaías 9:6, nos he dado un niño, nos es nacido un niño, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado o la soberanía de su imperio no tendrá límite y se sentará sobre el trono de su padre David para siempre y para siempre. Palabras de consolación para un pueblo rebelde. ¿Por qué haría Dios esto? Porque en medio de estos rebeldes había en la nación de Israel un pequeño remanente, un pequeño grupito que también iba a entrar en la cautividad y Dios quería consolarlos a ellos. Y encima de eso, Isaías cuando muere escribe todas sus prédicas en un libro y ese libro se les pasa a los judíos viviendo en Babilonia. ¿Para qué? Para que ese mismo remanente, pequeño grupito de fieles adoradores de Dios tenga un libro que les pueda animar y consolar que esto no va a ser para siempre, no siempre van a estar bajo cautiverio. Hay una esperanza, hay un futuro y ese futuro y esa esperanza está en un Mesías que va a establecer su reino sobre la tierra y va a reinar desde Jerusalén. Entonces así se presenta el Mesías en el libro de Isaías. He titulado el mensaje esta mañana de Isaías 9:1-7, el Mesías, esperanza en oscuridad. El Mesías, esperanza en la oscuridad. Este mensaje no solamente es para judíos. Desde la perspectiva de Dios, en realidad no hay nada más en este mundo que nos puede dar esperanzas. No hay nada más. Este mundo, un día Dios va a acabar con él. En 2 de Pedro 3:10 dice que el día del Señor, estamos hablando de un futuro día de juicio que le llama la Biblia el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debes vivir vosotros en santa y piadosa manera, esperando y apresurándonos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados? Entonces Isaías habla no solamente al judío viviendo en Babilonia, pero a todo el mundo. Que sí, el mundo está de cabeza. Hay todo tipo de homicidio y odio y guerra. Y sin embargo, hay un futuro, hay una promesa de un Salvador que ahora sabemos que se llama Jesús. Y Él es el único que nos puede dar una esperanza para paz y para tranquilidad en este planeta. Entonces, vamos a ver dos cosas acerca de este Mesías. Vamos a ver quién Él sería en el versículo 6 y en el versículo 7 vamos a ver qué Él haría. ¿Okay? Vamos a mirar el versículo 1, pero imagínate que eres un judío, imagínate que eres un niñito viviendo en Babilonia, no puedes adorar a Dios porque estás rodeado de paganos, no hay templo, no hay sinagogas y estás al lado de un río, porque los judíos se reunían en ese tiempo en Babilonia al lado de un río, no podían cantar, no podían celebrar, estaban bajo tiranía, estaban bajo presión. Pero ahora tú lees esto y comienzas a ver algo glorioso. Miren el versículo 1. Pero no habrá más, en la Biblia de las Américas, que
estoy leyendo dice lobreguez. No habrá más lobreguez. ¿Qué es lobreguez? Sombría, falta de luz. Dios está diciendo a esos judíos viviendo en Babilonia, no siempre va a ser así. Dice, no siempre va a haber esa sombría oscuridad, lobreguez para la que estaba en angustias, hablando de la nación de Israel. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. En el pasado Dios juzgó a estas tierras de Neftalí y Zabulón, que eran tierras al norte de Israel. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. En el futuro, Neftalí y Zabulón van a ser lugares gloriosos, van a ser lugares donde la bendición de Dios va a estar ahí, y es un lugar que dice que está en Galilea, al norte de Israel. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿por qué? Porque esta gente está en tinieblas, está en cautiverio, ha visto gran luz. En el futuro van a ver una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Entonces Isaías dice, a pesar que está en cautiverio, ustedes que vivían ahí en Neftalí, en Zabulón, ahora en el futuro van a ver una gran luz, una gloria, y no siempre van a vivir en oscuridad. ¿Y quién es esa luz? Esa luz en un momento que vamos a ver que es el Mesías. Entonces Isaías predice un día donde esa luz va a ser alumbrada en esa tierra de Galilea. ¿Y de qué está hablando? ¿Quién es esa luz? ¿Cómo es que eso se iba a lograr? Si ustedes saben, Jesús vivió ¿dónde? En Capernaum, que estaba al norte de Israel. Él no solamente hizo milagros en el norte, Él no solamente hizo milagros en el sur, pero Él vivió, estaban constantemente expuestos al ministerio, a la palabra, a la gloria de Jesús cuando Él vino, muchos siglos después de esta profecía. En Mateo 4 dice, en el versículo 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz resplandeció. Entonces el punto es este: cuando la luz de Jesús entra por medio del mensaje de salvación en un lugar, en una tierra, en una vida, puede ser en tu vida, puede ser en mi vida, Jesús ilumina a ese lugar, y Jesús ilumina a ese individuo. La persona reconoce que hay un Dios y que ese Dios quiere salvarnos, que hay pecado que lo ha alejado de Él. Y viene el entendimiento de una esperanza viva que puede uno tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les puedo testificar que yo crecí en religión, ¿verdad? En religión. Yo sabía las cosas de Dios, diferentes reuniones, quién sabe qué, pero nunca tenía una esperanza eterna, una tranquilidad profunda. Era una persona que en cierta manera estaba vacía, tenía familia y amaba a mi familia y tenía diversiones, pero siempre me faltaba algo y yo sentía que no estaba conectado con el Señor. Pero en la primavera de 1991, leyendo la Biblia, entendí por primera vez que mi problema es que yo estaba alejado de Dios, no tenía una relación con Dios. Porque la Biblia dice, no es que Dios es sordo que no puede escuchar, no es que Dios es manco que no te puede ayudar, pero vuestros pecados te han separado de vuestro Dios y han causado que Él no escuche. Entonces yo entendí por primera vez qué significaba la cruz, que Jesús murió en esa cruz para pagar mi deuda, para que yo no tenga que estar alejado de Dios, para que yo pueda entrar en una relación personal con Jesucristo. Y no sé exactamente el día, no sé exactamente la hora, pero creo que fue cuando estaba trabajando de guardia y entendí lo que Jesús hizo por mí, que necesitaba arrepentirme, y le pedí al Señor perdón por todos mis pecados. Dije, Señor, ayúdame a dejar todos mis pecados, y vine a Él y le pedí perdón, y desde ese día en adelante Él me cambió, me perdonó, y tengo una tranquilidad que no estaba ahí antes. Y es lo que pasó, es que Jesús entra en la vida de una persona y toma residencia ahí por medio de su Espíritu Santo, y tú ahora experimentas como
comunión con Dios como no tenías antes por medio del Espíritu Santo que está en Él, simplemente por confiar en Jesús, por confiar en Él como un pecador que necesitaba un Salvador. Y ahora esa es la luz, la iluminación espiritual que yo tuve, y por los últimos 33 años vivo a la luz de ese evento y estoy sumamente agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y de los que me rodean. Entonces eso es de lo que estaba hablando Isaías. Una gran luz va a venir a pesar de que tu vida, tu tierra Israel está totalmente destrozada. Hay esperanza, pero esa esperanza no está en una mejor condición, no está en unas vacaciones, está en una persona, y esa persona es el Mesías, es Cristo. En los versículos 3 y 4, otra vez les va a hablar, fíjense conmigo. Otra vez, imagínense, ahí están los judíos al lado del río, ¿verdad? Golpeándose el pecho porque ya saben que no deben regresar a su idolatría de antes. Y están leyendo las palabras de Isaías y de repente leen esto: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha. En esos tiempos no tenían deportes, ellos se alegraban en la cosecha. Entonces les está diciendo, en el futuro la nación se va a multiplicar, va a crecer. Dice, la alegría se va a aumentar, donde había tristeza se va a aumentar, se van a alegrar en tu presencia. Dios, van a regresar a estar en la presencia de Dios, como con la alegría de la cosecha, que ellos no han experimentado en muchos años, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Era una cultura militar, lo que agarraban era botín, despojos de tierras que les derrotaban. Entonces, ellos están ahí leyendo estas palabras y dicen, ¿qué? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? Isaías, que predicó tanto del arrepentimiento y del juicio, ahora nos está diciendo, yo ni lo escuché, mi abuela nunca me dijo que él predicó que se van a multiplicar la nación, que vamos a regresar a la presencia de Dios en alegría. Mamá, papá, hijo, mira lo que dijo Isaías. Entonces hay un entusiasmo que Dios quiere que ellos comiencen a ver. Entonces en el versículo 4, si siguen leyendo, dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga. Isaías dice, Dios va a quebrar el yugo de su carga. El báculo o el bastón, el cetro de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. En otras palabras, en algún momento en el futuro Dios va a romper esa carga de los opresores babilonios de Israel. Y va a ser algo sobrenatural, porque en la batalla de Madián todo judío sabía que Gedeón derrotó a los madianitas en el libro de Jueces capítulos 6 y 7 en una manera sobrenatural, usando ollas y antorchas y trompetas. Entonces eso va a ocurrir otra vez en el futuro, y eso va a ser la entrada del reino del Mesías. Miren el versículo 5. Porque toda bota que cansa al guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán ¿para qué? Para quemar. Esa ropa de guerra de los soldados ya no va a ser útil, solamente va a ser para quemar, como combustible para el fuego. ¿Por qué no va a ser útil la ropa del guerrero? Porque ya no va a haber guerra, ya no va a haber más batallas, ya no va a haber más ataques. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del reino que el Mesías va a establecer un día que trae con él paz y total y perfecta. Escuchen lo que dice Isaías 11, 8 y 9 acerca de la paz completa, total, incomparable que va a traer el reino del Mesías. El niño de pecho jugará sobre la cueva del asp y de la araña. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es el reino que el Mesías va a traer. No más muerte, no más animales mordiendo. La gloria del Señor no va a ser como hoy, escondida, todo el mundo actuando como si no hay un Dios,
todo el mundo actuando como si el aborto es justo, como si las mentiras son normales. No, la tierra va a estar cubrida de la gloria del Señor, del conocimiento de Jehová, como las aguas, como la lluvia que cubre, así va a estar de gruesa la gloria de Jehová en el futuro. ¿Y quién es la causa de esta esperanza? ¿Quién es el que va a traer todo esto a cabo? Versículo 6. Aquí está el porqué. Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es quien el Mesías sería. En esta primera sección, ¿quién es el que él sería? Será no solamente un hijo, pero será soberano, control total, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta cómo teniendo ese trasfondo ahora en el versículo tú dices, wow, esta es la esperanza de Israel, esta es la esperanza de todo el mundo, esta es la manera que Dios consuela a los que son suyos, no con un mejor trabajo, eso es bueno, no con sanación de una enfermedad, pero con el reino eterno del Mesías, quien es un admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo pone así como una profecía Isaías del futuro. ¿Para qué? Para que si tú eres honesto y quieres saber quién es Dios, puedas ver las características del Mesías en la palabra de Dios. Entonces, ese niño del 7:14, Isaías 7:14, que nació en la Virgen, ahora se ha convertido en niño de Isaías 9, que va a traer el nuevo gobierno sobre sus hombros y el reino eterno suyo. ¿Ok? Ese es quien estamos hablando. Ahora, miramos rápidamente sus características, porque esto es importante para identificarlo, especialmente si tú no crees. Tú puedes identificarlo de esta manera y también nos ayuda a ver sus atributos, su carácter. Qué bello ver el carácter de nuestro Dios. Dice que va a ser un niño, ahí en el versículo 6, ¿verdad? Eso habla del hecho de que este Mesías va a nacer, se va a ser hecho hombre. ¿Okay? Eso le da señales a los que quieren saber quién es el Mesías, que es uno que nació. Pues, capítulo 7 de una virgen dice, nos es dado, ese niño nos es dado. ¿Qué significa? Que Dios lo va a entregar por nosotros. Dios no solamente va a venir, se va a pasear, va a predicar, no, Dios lo va a entregar su vida para que nosotros por su vida, por su muerte tengamos el perdón de pecados. Luego dice que es admirable consejero. Los judíos saben la corrupción. Nosotros sabemos la corrupción, vivimos en días súper corruptos. Pero en ese entonces, este Mesías va a ser un admirable consejero. Las naciones van a admirar su consejo, su sabiduría. Y es una sabiduría que Él está dispuesto a comunicarnos a nosotros, para que nosotros no vivamos en tinieblas, con falta de claridad, para que podamos entender los caminos del Señor, para que podamos entender la salvación. En Juan 8:12 dice lo mismo de Jesús. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús te ilumina, te abre el entendimiento, como me lo abrió a los 20 años, ¿verdad? Tú necesitas entregar tu vida a Cristo, Peter. La religión no te va a salvar, y bendito sea Dios que puso ese deseo en mi corazón. Luego dice, Dios poderoso. Este niño no es solamente un profeta, este niño no solamente es un buen maestro, este niño que va a nacer en el día que nosotros conocemos como Navidad es Dios, es divino, es 100% igual que el Padre Dios. Todo lo que el Padre posee, Él posee. En la Biblia dice en Colosenses 2:9 que toda la deidad habita en Jesús corporalmente en su cuerpo. Padre eterno, ¿qué significa eso? Eso habla del hecho de que Jesús no es un Dios lejano, es un Dios cerca, no es un Dios indiferente. Él está involucrado, Él quiere saber
tus problemas, quiere ayudarte con tus necesidades. Es un verdadero padre hacia sus ovejas, es un verdadero pastor hacia sus pequeñitas. Ese es lo que Él es. Él es un padre, tiene todos los aspectos de un padre amoroso, mejor que los padres que hemos tenido en este mundo que han batallado con el egoísmo. Todos hemos batallado con el egoísmo. Él es mejor padre que lo que hemos sido todos nosotros, y Él nunca nos va a desamparar. Él es príncipe de paz, que significa que Él finalmente va a ser el que trae la paz sobre toda esta tierra, una paz que jamás nadie pudo lograr. Va a venir antes de Él un anticristo que va a prometer una falsa paz, eso lo sabemos, eso está por todos lugares en la Biblia. Pero cuando Jesús establezca su reino finalmente en este mundo, toda la tierra va a ser cubrida y conocida por paz, como les digo, ni siquiera la muerte como la conocemos hoy va a existir. Versículo 7, el aumento de su soberanía. En otras Biblias dice lo dilatado o la extensión de su imperio. Y aquí es donde está bueno y rico lo que dice esto. Dice, y de la paz no tendrán fin. Esta es la culminación de la historia como nosotros la sabemos. Entonces, Jesús no solamente vino a morir, Jesús no solamente vino a llevarnos al cielo, Jesús vino a morir por nuestros pecados, para pagar nuestros pecados, y va a regresar, ¿para qué? Para establecer un reino eterno, reinar sobre esta tierra. Entonces, aquí está la segunda parte de lo que Él haría. Eso es lo que Él va a hacer, va a establecer su reino. Va a ser algo eterno. Y luego, fíjense lo que dice en el versículo 7. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces, desde el momento que lo establezca, y para siempre, eternamente. ¿Y cómo es que eso se va a lograr? El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lo que dice aquí el resto del versículo 7 es que Jesús va a ser firme y va a sostener el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David que él siempre iba a tener un hijo sobre su trono, y que al final uno de sus hijos, uno de sus descendientes, iba a establecer el trono de David para siempre. Ese es nada más y nada menos que Jesús. Ese se llama el pacto davídico. Y lo que Jesús va a hacer, lo va a afianzar, lo va a sostener, lo va a hacer firme, lo va a sostener, para que jamás se siente sobre el trono de Dios un corrupto, un mentiroso, podemos inventar muchas palabras, pero de ese día en adelante el reino de Dios va a ser un reino de justicia, va a ser un reino recto. ¿Y por qué? Dice, porque Dios, que es un guerrero, el Señor de los ejércitos, es celoso para las cosas santas, para la santidad, para la rectitud, para la justicia, para la obediencia, para todo lo que es limpio y bueno. Entonces Dios anhela traer a su Hijo, sentarlo en su trono y reinar sobre un pueblo completamente arrepentido de sus pecados y lavados por la sangre de Jesucristo. El celo de Dios va a lograr esto. Entonces, lo que yo les propongo esta tarde es que si estas son palabras de consolación para una nación, la cual se encuentra el Mesías, que fue destrozada por su propio pecado, ¿verdad? Por la injusticia y por la opresión. Entonces, estas mismas profecías, estas mismas promesas están aquí para consolar y animar a nosotros que también hemos cometido pecados, que también merecemos el juicio. Y Dios está diciendo, aunque tus pecados estén rojos, van a estar limpios como la nieve, blancos como la nieve, y el futuro que yo te estoy ofreciendo y la paz y la tranquilidad no están en cosas pasajeras, no están en la solución de tus problemas, no están en una condición mejor económica, incluso ni siquiera tu solución está en evitar la muerte, porque no la vas a evitar. La única esperanza que el ser humano que está viviendo en un mundo corrupto, oscuro, tiene es Cristo, su reino, su trono, su paz y tu lugar
en ese reino. Por eso es que he titulado el mensaje y me entusiasma predicar este tema, especialmente en los tiempos de Navidad, el Mesías, esperanza en medio de oscuridad. Entonces, si tú estás pasando por dificultades, si tú estás turbado, si estás deprimido, si tienes dolor, si estás pasando por el valle de sombra de muerte, estas son palabras de ánimo para ti y para mí. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. No tenemos problemas. No tenemos que estar aterrorizados. No tenemos que estar deprimidos. Sí, vamos a tener nuestros momentos, pero a lo largo, una persona que tiene su confianza en Jesús tiene esta paz y tranquilidad en Cristo, en el hecho de quién es, quien Él dijo que Él es. Ahora, si tú lo conoces, entonces esta es tu consolación. Esta es la Navidad, esta es la primera venida, esta es la encarnación. Si nunca has entregado por completo tu vida a Jesucristo, ¿qué es lo que usted necesita hacer el día de hoy? Y con esto quiero terminar. Y quiero ir a Isaías, como les dije, todo viene de Isaías hoy. Isaías 40. Isaías 40. Vamos a comenzar a terminar ya este mensaje. Y quiero que vean en el versículo 1, qué bueno es Dios. Este es un pueblo desobediente, idólatra, entregado al pecado. Y encima de todas las declaraciones de juicio, fíjense lo que dice Isaías de parte de Dios a estas personas. Dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios dice, Isaías, dales consuelo, anímalos. Les voy a juzgar, pero quiero que también les proveas consolación, ¿verdad? Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido. Esos años de cautiverio solamente duraron 70 años, ¿ok? Que su pecado es perdonado. Ya se acabó el juicio, ¿verdad? Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este pueblo que había abandonado a Dios en todo sentido, todos sus principios, que había tenido que entrar en el castigo de Dios, ahora Dios dice, consuélalos. Yo soy un Dios de consolación, yo soy un Dios de segundas oportunidades. Yo soy un Dios que, aunque ellos me hayan dado la espalda, yo quiero estirar mi mano y quiero traerlos de regreso a mis caminos. Ese es el Dios que nosotros servimos, y esto está aquí para que tú veas cómo es Dios, lo bueno, lo misericordioso, cómo Dios siempre quiere restaurar, Dios siempre quiere limpiar, Dios siempre quiere dar ánimo y un futuro a cada persona. Pero quiero que veas también cómo quiere Dios regresar al judío y también a nosotros de regreso a sus caminos. Miren el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Esa también es una profecía de alguien que iba a predicar estas palabras en el futuro. Se llamaba Juan Bautista, pero aquí están por primera vez en Isaías. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad, en el desierto, a nuestro Dios. Fíjense lo que no dice. No dice, les consuelo, quiero regresarlos a mí, todo está bien, no tienes que cambiar nada. No dice eso. No dice, todo está bien, yo les voy a perdonar. No, dice, prepárate. ¿Ok? Dice, prepara que el camino de Jehová. En esos tiempos, cuando iba a venir un rey, ese camino del rey no podía estar lleno de huecos o de colinas, tenía que estar plano. Entonces lo que está diciendo aquí Isaías es que yo quiero consolar a mi pueblo, dice Dios, yo quiero regresarlos a mí, pero se tienen que preparar el camino. Va a venir un rey, va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, y se tiene que remover todo obstáculo, toda colina, se tiene que rellenar todo valle, porque Él es un rey, no puede haber nada en su camino torcido o desviado.
¿cuál es el...? Eso es lo que dice el versículo 4. Todo váyase alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Está hablando del camino del Mesías, pero pregunta, ¿está hablando de los caminos en el desierto de Israel? ¿O está hablando figuradamente? Está hablando de los caminos de nuestros corazones, los caminos de los corazones de los judíos. ¿Okay? Si queremos ser restaurados, si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que preparar ¿qué? Nuestros corazones. Y ese era el ministerio de Juan Bautista. Juan Bautista era esa voz que clama en el desierto, y él es el que salió y dijo: preparen el camino del Señor. A personas que iban al templo todos los sábados, que diezmaban, que ofrendaban, que eran muy activos, y él dijo: preparen el camino del Señor. Rectifiquen esos corazones torcidos y esos caminos desviados, porque este no es un rey cualquiera, este es un rey que requiere un camino listo. Juan dijo de él: yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Este rey, este Jesús, no viene a caminos torcidos que no quieren cambiar. Él no va a soportar terquedad, obstinación, arrogancia. Él está listo para proveer esa rectitud, para limpiar tu vida, para hacer tu vida algo espiritualmente bello para Él. Pero necesitamos estar nosotros preparándonos, alistándonos, arrepintiéndonos, ¿verdad? Porque Él viene a arreglar cuentas con nosotros. Y Juan Bautista dijo esto precisamente. Mateo 3, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Eso es lo que él predicó cuando Jesús estaba en camino. Para que estos judíos religiosos dejen de ser solamente religiosos, pero comiencen a ser personas entregadas, que odian su pecado, y por eso es que se bautizaban, porque estaban diciendo: yo muero a mi vieja vida, no importa que sea un buen judío, yo muero a mi vieja vida de pecado cuando entro al agua, y cuando salgo estoy declarando que ya no voy a ser igual. Entonces, cuando los fariseos y los saduceos venían para ser bautizados, él les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esa es la manera que uno se prepara para la Navidad, para la segunda venida del Señor. Rectificando su corazón, preparando su corazón, haciéndolo algo que no tiene obstáculos para nuestro Señor. Entonces, el mensaje de Juan era bien simple: misericordia, salvación, el reino para el que se humilla y se entrega a Jesús, ira y juicio para el que no. Como les comenté, yo vine a los pies de Jesús en el 1991, pero yo no descanso en ese evento, ¿okay? Porque yo sé de lo que el hombre es capaz, yo sé que puedo recaer, y yo también estoy consciente que un verdadero cristiano no va a recaer, pero no tengo la actitud que, yo nunca voy a recaer. Yo necesito pelear contra mi propio pecado, y cuando yo leo estas palabras me animan, especialmente en este tiempo de Navidad, a preparar el camino de mi corazón. Y les quiero dejar con esto. Quiero escribir un artículo. Estoy comenzando a tomar notas. Un artículo cristiano, algo breve para imprimirlo y ponerlo en la mesa de información, que se va a titular Muriéndonos por entretenernos. Muriéndonos por entretenernos. Entertaining ourselves to death. ¿Okay? Es algo que quiero escribir, algo breve para repartirlo. ¿Por qué? Porque he estado leyendo un libro de un autor de 1600, se llama John Bunyan. Y este autor conocía mucho de la Biblia. ¿Okay? Mucho de la Biblia. En ese tiempo ya tenía la Biblia imprimida. Pero él pensaba que Dios lo iba a mandar al infierno solamente porque había pecado, y que ya se había alejado tanto que Dios nunca lo podía perdonar. Entonces él estaba batallando con esos pensamientos de condenación. Sabemos que eso no es correcto, que Dios tiene misericordia de cualquier persona,
Pero lo que me impresionó de este hombre, porque él está escribiendo su autobiografía, es que él tenía más conocimiento de la Biblia siendo un no creyente de creyentes tienen hoy en día. Y si tú lees ese libro, se llama Gracia Abundante para un Pecador, de John Bunyan, está en inglés, está en español, te vas a dar cuenta, un hombre que no conoce al Señor citando versículos y tratando de entender cómo es que Dios salva a uno, y gracias a Dios lo logró, pero pienso que hemos caído en gran manera en nuestro conocimiento de Dios en los últimos 400 años, como yo jamás me lo suponía, porque nunca había leído una autobiografía de alguien que vivía en esos tiempos. Y yo pienso que este analfabetismo bíblico que tenemos, mucho tiene que ver con nuestro entretenimiento. ¿Okay? Ahora, yo sé que los teléfonos inteligentes son importantes para nuestras vidas. Yo sé que necesitamos hacer muchas cosas por medio de ellos, pero yo pienso que yo soy una persona que puedo fácilmente, si no tengo cuidado, pasar demasiado tiempo deslizando hoja y hoja y hoja y hoja, o mirando deportes, o jugando juegos, y siento, esto es para mí, que si yo no tengo cuidado, siendo cristiano de 30 y pico de años, yo puedo levantar un ídolo en mi vida, y no quiero hacerlo. Y lo triste es que cuando estamos dando tanta atención a estas cosas y que descuidamos las cosas de Dios, nos estamos privando del conocimiento del Señor. Y en la Biblia dice en Efesios 4:17, Pablo dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. Ya no vivas en esa mente no productiva y vacía y llena de cosas mundanas. Dios quiere que un creyente en Cristo viva como un creyente en Cristo, empapado del conocimiento de Dios. Dice, ya no vivas como los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque quiero escribir este pequeño artículo, quiero imprimirlo, pero ¿sabes lo que tengo que hacer primero? Tengo que predicarme este artículo y estos principios a mí mismo, porque no puedo hacerlo hipócritamente. El apóstol Pablo dijo bien claro, yo golpeo mi cuerpo, yo hago mi cuerpo mi esclavo, yo me disciplino, no sea que habiendo yo predicado a otras personas, yo mismo sea descalificado. Yo necesito, como todos necesitamos, disciplinar nuestras vidas en los caminos de Dios, hablando con cristianos, para no recaer, ¿verdad? Ahora, para el que jamás ha entregado su vida a Cristo, te ruego y te pregunto si estás listo, lista hoy a entregar tu vida a Jesús, a someterse a su reinado, a ser un súbdito de su reino, a ser un ciudadano. Lo único que tienes que hacer es decírselo: Señor Jesús, hasta aquí llegué, perdóname de mis pecados, quiero vivir mi vida para honrarte, quiero vivir de acuerdo a tu palabra, y ya no quiero yo ser el que está sentado en el trono de mi propia vida, pero que seas tú, Señor, porque tú eres el que un día vas a reinar. De todos modos, debo ya empezar a dejártelo hacer en mi vida hoy. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por estas palabras tan consoladoras que tú nos has dejado, que todo va a estar bien, Señor. Estemos pasando por lo que estemos pasando, esta vida de dificultad, aflicción, enfermedad, tristeza, no es para siempre. Es algo que fue causado por la caída ahí en el jardín de Edén. Y sin embargo, Señor, tú vas a regresar a rectificar todas las cosas, a establecer tu reino, a reinar por la eternidad sobre pecadores arrepentidos, Señor. Nosotros queremos ser esos pecadores arrepentidos, que nos hemos humillado ante ti, Señor.
que te hemos pedido perdón, que sabemos que en nosotros no hay nada que nos pueda encomendar a ti, pero que solo tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario a nuestro favor para pagar nuestra deuda, solamente esa sangre puede encomendarnos a ti, Señor. Y te ruego que si hay alguna alma, que todos somos almas a fin de cuentas, estos cuerpos son temporales, una alma que está aquí, que todavía no ha tomado ese paso de venir a ti, como lo hizo el ladrón en la cruz, como lo hizo la mujer encontrada en el adulterio, como lo hizo la ramera que lloró sobre los pies de Jesús y limpió sus pies con su pelo, como lo hizo el apóstol Pedro, que dijo: aléjate de mí, Señor, que no soy un hombre digno, que hizo Juan el apóstol cuando vio tu apariencia en una visión en el cielo, que dijo: estoy muerto. Señor, te ruego que nadie se vaya de este lugar antes de poner su fe, de entregar su vida, de encomendarse, de confiar en Jesús y solo en Jesús como su único Salvador, como su único perdonador, como la única persona que nos puede llevar hacia la casa del Padre. No confiamos, Señor, en religión, no confiamos en tradiciones, no confiamos, Señor, en nuestro pasado, en nuestras experiencias, en que estamos sirviendo. Confiamos únicamente en Cristo. Y si tú nos dices: ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, debemos decir: solamente por lo que Jesús hizo por mí. No hay nada más que me puede encomendar. Y si usted está sintiendo el Espíritu de Dios llamándola a venir a los pies de Jesús, le ruego que no se espere un día más. La Biblia dice que si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Y si no tenemos al Hijo de Dios, no tenemos la vida eterna. La Biblia dice que cuando se nos predica el Evangelio, que el reino de Dios se nos ha acercado. Te pido, Señor, que todos, cuando entreguemos nuestras vidas a Jesús por primera vez, o renovemos ese compromiso que un día hicimos y que de muchas maneras hemos dejado atrás. Te doy gracias por tu paciencia con nosotros, tu misericordia. Te doy gracias por la cruz, te doy gracias por la esperanza tan maravillosa que tenemos en Cristo en el futuro, Señor. Gracias por consolar nuestros afligidos corazones, Señor. Bendice a cada persona que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita oración, vamos a tener algunas personas que pueden orar por usted después del servicio. ¿Okay? Y siempre estamos aquí para servirlos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta alabanza. Sana
Sí, nos vemos la próxima vez. Que tengas buen principio de semana. Amén.